Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a platicar acerca de los síndromes coronarios agudos. Esta es la primera parte de dos videos. En esta primera parte nos enfocaremos en el síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Evaluaremos el algoritmo del American Heart 2025, algunas diferencias de definiciones que se dieron comparado en la edición previa, en la definición, abordaje inicial y algunos datos prácticos que pueden servirles en su práctica diaria. Espero que les funcione. Bueno, en este mapa conceptual que vamos a evaluar, inicialmente vamos a empezar con lo que es el algoritmo del American Heart, ¿no? El algoritmo nos sugiere que empecemos con la evaluación de síntomas sugestivos de isquemia o de infarto. Ya lo hemos visto en otras clases: dolor precordial que inicia en el centro del pecho, cirrada brazo izquierdo, mandíbula, espalda, usualmente una duración mayor a 10 minutos. Puede asociarse a sensación de falta de aire, ansiedad, diaforesis o síntomas gástricos. Lo primero que tenemos que hacer con este tipo de pacientes es evaluar nuestros ABCs, estar preparados. Recordemos que son pacientes con alto riesgo de caer en paro cardiorrespiratorio, administrar aspirina, oxígeno, nitroglicerina o morfina si lo requiere, obtener un electrocardiograma. El tiempo ideal es en los primeros 10 minutos de que llegue el paciente a el área de urgencias. Si el electrocardiograma inicial es no diagnóstico, pues tratar de no retrasar el transporte a un área donde el paciente pueda manejarse si tiene una alta incidencia de síndrome coronario agudo. En casos de prehospitalario, el ideal sería tener una notificación previa de estos pacientes, y si los pacientes tienen un infarto con elevación del ST, enviarlo a las unidades que tengan capacidad de fibrinólisis o intervención coronaria percutánea. ¿Ok? Bueno, si en el área donde tenemos hay posibilidad de tener intervención coronaria percutánea o cateterismo, en menos de 10 minutos debemos de activar el código de elevación de ST, de infarto con elevación de ST, previa notificación del servicio de urgencias, evaluar los ABCs, oxígeno, un acceso intravenoso, hacer una historia clínica breve, examen físico breve para no retrasar el tratamiento, checar si hay contraindicación para fibrinolisis, obtener marcadores cardíacos, biometría hemática, coagulación, obtener una placa de tórax en menos de 30 minutos. Si hay de manera inmediata tenemos esta atención, también tenemos que ver que la saturación, pues si es de menos del 90%, poner oxígeno a 4 litros por minuto. Las dosis de aspirina es de 162 a 325 miligramos. Lo más sencillo para nosotros, pues una de 500, dar la mitad. Nitroglicerina sublingual o translingual, morfina o fentanilo para el dolor, y considerar inhibidores de P12Y12. Entonces, hacemos el electrocardiograma. Esta es una de las grandes diferencias. Antes lo dividíamos en tres, con elevación de ST, sin elevación de ST y normal o no diagnóstico. En esta ocasión únicamente ya lo vamos a evaluar como con elevación del ST y sin elevación del ST los electrocardiogramas. Si tenemos elevación de ST, aquí el algoritmo es muy similar. Se da la terapia que es concomitante. No se debe de retrasar la perfusión. Se evalúa el tiempo de inicio de síntomas si es de menos de 12 horas. Si es de menos de 12 horas, pues tiene que darse la terapia de reperfusión. Los tiempos que debemos hacer de que llega el paciente a que se hace cateterismo, menos de 90 minutos. De que llegue el paciente a que se coloca el fibrinolítico, menos de 30 minutos. Si el paciente tiene más de 12 horas, pues entonces tenemos que tipificarlo si es de un riesgo elevado o no, para ver si es candidato a terapia invasiva o cateterismo. Esto se da si hay síntomas refractarios de isquemia, si persiste o hay reincidencia de los cambios en el ST, si tiene taquicardia ventricular, si hay inestabilidad hemodinámica o si hay datos de falla cardíaca, ¿no? Hay que iniciar obviamente las terapias concomitantes, nitroglicerina, heparina, como va indicado. Ahora, el cambio importante se dio en esto, ¿no? Ahora ya no existe ese término de electronormal o no diagnóstico o angina inestable, sino ya se quedan todos englobados en un síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Aquí la primera recomendación es evaluar el riesgo del paciente, utilizar escalas validadas como TIMI y GRACE. Aquí, como vamos a ver en esta tabla, esto es del manual del mismo American Heart. Una de las escalas pues es TIMI. TIMI, como podemos ver, va a evaluar edad más de 65 años,
factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, tabaquismo, si tomó aspirina en los últimos 7 días, si los síntomas son reincidentes o severos de angina, si tiene marcadores cardíacos elevados, si la desviación del CT es más de 0.5 o si tiene conocimiento de una estenosis coronaria más del 50%. Dependiendo de los puntos, nos va a dar el porcentaje de riesgo y lo va a clasificar en leve, moderado o alto. La otra clasificación que también nos mencionan, pues es la de Grace. La de Grace lo que va a evaluar es la escala de Killip. Recuerden que esta es una escala de congestión pulmonar que se utiliza con una radiografía del 1 al 4, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, la edad y los niveles de creatinina y otros marcadores que caigan para cardíaco, la desviación del CT y la elevación de las enzimas cardíacas. Todos estos puntos se van a sumar y con eso pues, nos va a dar el total de puntos y el riesgo de mortalidad. Mientras mayor puntos, pues mayor mortalidad, siendo la más alta más de 250 puntos con más del 52% de probabilidad de muerte. Ya teniendo estas dos escalas, vamos a tener a nuestro paciente con depresión o cambios dinámicos de la onda T del ST o cambio transitorio o elevación transitoria del SAT, que es altamente sospechoso de isquemia o que tiene datos de alto riesgo, pues vamos a igual a clasificar según marcadores de troponina, alteraciones hemodinámicas o antirrítmicas y ver si es candidato a intervención coronaria percutánea temprana. Si tenemos un paciente con un electro normal o no diagnóstico o que tuvo cambios en el ST pero no significativos en la onda T y de bajo riesgo o de riesgo intermedio, el paciente se debe ingresar a la unidad para vigilancia del donor, tener monitoración y seguir evaluando, ¿no? Recordemos que el síndrome coronario agudo puede tener momentos de estabilización dependiendo del tamaño de la placa, de la inestabilidad, entonces es muy importante que no demos de alta a un paciente que pueda después complicarse. Ya yéndonos a nuestro abordaje de este mapa conceptual, pues nos vamos a ir primero al síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Vámonos aquí. En la definición, pues se puede definir como una elevación y descenso de enzimas cardíacas. Recuerden que ya nuestro gold standard es troponina E y troponina T. CPK y CPK-MB tienen ya más utilización en pacientes por cirúrgicos cardíacos. La utilizada en la fase aguda es bastante mala. Cualquier otro marcador que antes se utilizaba, lactato de deshidrogenasa, transaminasas, son malos, no se deben de utilizar y debemos de tratar de conseguir troponina I, ¿no? Ya existen hasta kits de respuesta rápida que son bastante económicos. En esta podemos ver depresión del ST, inversión de la onda T, ondas Q patológicas. Puede haber síntomas de isquemia de inicio reciente, en reposo o cambios de los síntomas previos. Podemos llegar a tener enzimas cardíacas negativas dependiendo del tiempo de evolución. Entonces, todo este complejo cuadro de pacientes de síndrome coronario sin elevación de ST puede definirse con cualquiera de estos parámetros. La epidemiología de estos pacientes son 605,000 pacientes o casos al año. Se da en hombres en edades de 65.5 años, en mujeres de 72 años o más. Más o menos, ¿cuál es la etiología o la fisiopatología? Pues hay una disminución del flujo, esto puede ser por ruptura o erosión de la placa, lo que nos da una oclusión parcial, ¿no? Lo cual puede favorecer este tipo de síntomas o cambios también electrocardiográficos. Otras causas de la fisiopatología, el espasmo coronario de las arterias epicárdicas, por ejemplo en la angina de Prinzmetal. Esto también se puede dar por tabaquismo excesivo, el vapeo también puede ser alguna de las causas por la alta descarga adrenérgica que dan las dosis de nicotina, la hiperventilación, la deficiencia de magnesio y el consumo de estimuladores como cocaína o metanfetaminas pueden provocar este tipo de espasmo coronario. El incremento de la demanda de oxígeno o el infarto tipo 2, esto en estados de shock, de sepsis, tromboembolia, arritmias, pueden provocar estos cambios. La disfunción microvascular coronaria o endotelial, por ejemplo, procesos microinflamatorios como vasculitis y alteraciones de colagenopatías como las aneurismas, disecciones o casos de tromboembolismo. ¿Qué factores de riesgo vamos a buscar en estos pacientes? Pues en los hombres, que sea hombre, perdón, infarto previo, hipertensión, tabaquismo, diabetes, dislipidemia.
Antecedentes heredofamiliares, sobre todo que sea de menos de 55 años en hombres y menos de 65 en mujeres. Recuerden que hay una alta incidencia de hipercolesterolemia familiar en la población latina. Vida sedentaria, sobrepeso, enfermedades inflamatorias, artritis reumatoide, lupus, ansiedad, depresión, insuficiencia renal y apnea del sueño. La incidencia de apnea del sueño es muy elevada en hombres arriba de 35 años. Puede darse en algunas series hasta el 30 o 40%. La historia, ¿no? El dolor precordial, 10 minutos es más o menos lo que refiere a la bibliografía. En algunas hasta 15 minutos. Por seguridad, yo les recomiendo 10 minutos. Dolor, opresión o pesantez o constricción o plenitud. Otros síntomas asociados, pues palpitaciones, disnea, diaforesis, síncope, fatiga extrema o los equivalentes de angina que pueden componerse con ansiedad. A la exploración física podemos ver taqui o bradicardia, resaltando, como vimos en la clase de de bradiarritmias, la bradicardia relativa, recuerden mucho, es un paciente con dolor precardial y frecuencia cardíaca normal o tendencia a la bradicardia, es de muy mal pronóstico. Una presión de pulso amplia, presión sistólica elevada y diastólica baja, un soplo nuevo, un galope nuevo, son datos de falla cardíaca o alteración valvular. El diagnóstico diferencial siempre es importante recordar que hay otros diagnósticos que ponen en peligro a la vida. Cardíacos, pues la disección aórtica o cardíaca, la miocarditis, la pericarditis, el tamponade, la falla cardíaca, la emergencia hipertensiva, la cardiomiopatía por estrés o el Takotsubo. Pulmonares, tromboembolia, neumotórax, neumonías, pleuritis, bronquitis, alteraciones psiquiátricas, ataques de pánico, ansiedad y alteraciones musculoesqueléticas como la condritis o una fractura. Recordar también que hay origen o diferencial gastroenterológico, el reflujo, espasmo esofágico, esofagitis, ruptura o perforación esofágica, hernia yatal, úlcera péptica o perforación, dolor biliar o pancreático, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que varias de estos diferenciales también son urgencias y también debemos de descartarlos completamente. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a nuestro paciente? Ya vimos los tiempos que tenemos. 10 minutos de su arribo a urgencias debemos de tener un electrocardiograma. En 30 minutos o menos ya con una radiografía de tórax. Electrocardiograma 10 minutos, lo que vamos a buscar en estos casos, de presión del ST de más de 0.5 mililitros en dos o más derivaciones que sean continuas, o inversión de la onda T de más de un mayor o igual a 1 milímetro en dos o más derivaciones contiguas, o Rs prominentes o R mayor que S, ¿no? En más de una derivación. Depresión de la ST y OT altas en B1 y B2, aunque esto a veces nos sugiere un infarto con elevación del ST en fase hiperaguda, y si se va hasta B7 o B9 puede ser hasta transmural, ¿no? Aquí es muy importante recordar la correlación que tenemos de los cambios electrocardiográficos con las áreas afectadas. De manera general, de 1 a BL, B5 y B6 vemos cara lateral, de 2 de 3 a BF cara inferior, B1, B2 septal y B3 y B4 anterior, ¿no? Entonces, cuando tenemos un infarto, por ejemplo, extenso anterolateral, pues es de 1 a BL, de B3 hasta B6, ¿no? Cara inferior de 2 de 3 a BF, ¿no? Y esto más o menos, pues nos va a correlacionar con las arterias que estamos dando. Recordar que si vemos cambios en las caras inferiores, hay que tratar de pedir también las precordiales derechas, porque a veces alteración con depresión del ST al hacer el cinturón completo, las derechas o las izquierdas en la espalda, podemos ver ya la elevación del ST y eso cambia nuestro abordaje y protocolo. Nuestro marcador, bueno, y el lector puede ser no diagnóstico, pero con síntomas. Entonces ahí tenemos que ingresar al paciente, como ya vimos el protocolo, y estar monitorizando síntomas y electrocardiogramas cada 15 o 30 minutos. Nuestra enzima cardíaca, pedir estroponina I, IOT, la que tengamos disponible. Recordar que se eleva hasta 3 a 6 horas después del inicio del esquema. Recordar o tener cuidado en la insuficiencia renal. Disminuye de 3 a 3 días, disminuye 3 a 10 días después de que los pacientes presentan el dolor y la tenemos que repetir cada 8 a 12 horas. Como comentábamos, la troponina tiene un periodo de ventana de 3 a 6 horas, entonces es importante recordar esto, que una troponina inicial negativa en un inicio temprano no nos descarta un infarto.
Tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal, esta puede tener un poco de elevaciones previas y también tarda más la depuración. Usualmente la troponina disminuye de 3 a 6 días. Lo recomendable es hacer una repetición de medición dependiendo de síntomas cada 8 a 12 horas. La CPK-MB pues realmente ya se está utilizando más posterior a pacientes ya con intervención coronaria o cirugía cardíaca para ver reinfartos. El perfil metabólico inicial recomendado, biometría, química, electrolitos, perfil de lípidos, función hepática, una glucosilada, ATP y TPT. Entonces, ya que tenemos a nuestro paciente perfilado, tomamos electro, tomamos laboratorios, ¿qué vamos a iniciar de tratamiento? Recordar, Timmy y Grace, ya los vimos ahorita en el manual, qué valores utilizan. En la mayoría de las calculadoras, aquí les puse un ejemplo en MDCalc, pero la mayoría de las calculadoras ya lo tienen. La intervención coronaria percutánea, dependiendo de los síntomas y de la estratificación de riesgo, podemos tener pacientes que requieran intervención coronaria percutánea urgente en las primeras 24 horas. Estos son aquellos con inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, el dolor que sea refractario al tratamiento, arritmia grave, que hayan presentado paro, que requieran ventilación invasiva o que persistan con los cambios de electrocardiograma, ¿no? En este caso debemos de tratar de estabilizar al paciente y optimizar su traslado o su paso al laboratorio de cateterismo. Vamos a iniciar antiagregación plaquetaria. Recordar que es la aspirina sin capa entérica, si no se retrasa la absorción. La dosis de 162 a 325 miligramos, la dosis de carga. Y el mantenimiento de 75 a 100 miligramos. Lo más práctico, una aspirina de 500, la mitad. Ticagrelor o, en su defecto, Prasugrel son las primeras opciones ya recomendadas. El ticagrelor, dosis de 80 miligramos, dosis de carga, mantenimiento 90 cada 12. Prasugrel, 60 miligramos de carga, dosis de mantenimiento 10 miligramos cada 24. El Prasugrel está contraindicado en mayores de 75 años que tengan evento vascular cerebral isquémico o isquemia transitoria previa. El clopidogrel, que fue el que se utilizó por muchísimos años, queda relegado a únicamente que sea nuestra única opción, pero no es la mejor, ¿ok? La dosis que está documentada es de 300 a 600 miligramos. Esto es porque tiene una absorción muy lenta y hay un porcentaje alto de población mundial, el 15%, que no responde a clopidogrel. Entonces, es la última opción que debemos tener, ¿no? Y tener cuidado con la trombocitopenia en la insuficiencia renal. Puede también evaluarse poner inhibidores de la glucoproteína 2B3A, estos son como antiagregantes también, eptifipapide y tirofiban, recomendando que en los últimos años tirofiban ha tenido muy buenos estudios de manejo en infusión en primeras 24 horas en pacientes en síndrome coronario sin elevación de CT que tenían más de 12 horas y no se tiene la opción inmediata de cateterismo con cierto nivel de mejoría de los flujos coronarios, obviamente recordando que no sustituye al cateterismo, ¿no? Oxígeno únicamente si hay saturación menos del 90% o si persisten los síntomas de falla cardíaca. Nitroglicerina sublingual es usualmente la que tenemos más habitual, 0.4 miligramos, 3 dosis máximo. Después tendríamos que utilizar la intravenosa. Hay que tener cuidado con hipotensión y si hubo uso de inhibidores de fosfodiesterasa en las últimas 24 a 48 horas. El dolor, lo recomendado es analgesia o fentanilo, unos 5 miligramos de analgesia IV cada 5 o 30 minutos. Usualmente lo obtenemos, el opiáceo más fácil es buprenorfina, 150 a 300 microgramos IV cada 6 horas podemos aplicarlo. El beta bloqueador, aunque viene recomendado en las guías, obviamente ya es en esa transición en la que el paciente ya está más estable, no hay datos de shock cardiogénico y podemos empezar a iniciarlo. Esto es muy importante. No se inicia en la fase aguda, ¿ok? Ya que tienes 24 horas del paciente y si está estable, puedes iniciar beta bloqueador. Aquí sí es importante recordar que si es metoprolol, es el tartrato de metoprolol, dosis de 25 a 50 miligramos cada 6 a 12 horas. Evaluar pacientes también que tengan datos de insuficiencia cardíaca o una FEBI menos del 40%. El recomendado es metoprolol succinato, carvedilol y bisoprolol porque son los que va a tener mejores efectos.
Hipolipemiantes, dosis de carga, rosuvastatina 80 miligramos, datorvastatina, perdón, 80 miligramos, rosuvastatina de 20 a 40 miligramos día. Aquí también ya se puede evaluar pues, la ezetimiba, omega 3 y lo más actual, los inhibidores de PCSK9, que tienen ya protocolos y estudios interesantes en la reducción pronta y rápida de los niveles séricos de colesterol, triglicéridos, pero también con un adelgazamiento y disminución de la placa tromboembólica ateromatosa en pacientes coronarios, ¿no? Entonces, esto es algo que todavía se está estudiando, pero tiene datos prometedores. Es importante recordar que estos pacientes van a requerir tratamiento antirremodelación por los cambios que harán posterior al infarto, IECA, SARA2, aquí ya podemos a lo mejor empezar a agregar a los SGLT1, perdón, inhibidores de aldosterona y como plerona, espirolactona o la finerenona. Terapia antitrombótica, enoxaparina, parina, el fondaparinux, y de segunda línea, en caso de que el paciente lo requiera, y esto sí ya es un poco más manejo de especialista, bloqueadores de canal C de calcio no hidropiridínicos, ¿no? Que tengan contraindicado el beta bloqueador, que pensemos que tenga un espasmo coronario, y los ejemplos verapamilo y diltiazem. El pronóstico en general en este tipo de pacientes, la mortalidad es menor que en el paciente con infarto con elevación de ST, pero la morbilidad en caso de que no sea un tratamiento óptimo puede ser mayor, derivado por la lesión o el tamaño de la extensión que puede tener el miocardio y la evolución a insuficiencia cardíaca. Bueno, en conclusión, el síndrome coronario sin elevación de ST, el manejo depende mucho de la evaluación inicial y determinar si es de alto, intermedio, o bajo riesgo, utilizando escalas validadas, TIMI y GRACE. Siempre buscar al paciente que requiere intervención coronaria urgente en las primeras 24 a un paciente que tenga un electrocardiograma normal o no diagnóstico, tiene que ingresarse para continuar vigilancia del dolor precordial y de los marcadores cardíacos. Troponina I es nuestro gold estándar. Espero que este video les sirva y esperemos la próxima semana la parte 2, donde veremos ya el infarto agudo del miocardio con elevación de CT. Gracias a todos. Aprende hoy, salva mañana.